Bien, hola, en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo de razones trigonométricas y cómo ir calculando los diferentes valores de un triángulo. Nosotros tenemos este triángulo, ¿sí? Los datos que tenemos son el ángulo alfa y el lado C, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que averiguar nosotros? ¿Quién es cada uno de los lados? ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cuál de las tres razones trigonométricas son las que vamos a utilizar nosotros. Entonces, lo primero que sabemos, ángulo recto, el lado que está enfrente, es la hipotenusa. Entonces ya sabemos que esa es la hipotenusa. Ángulo alfa, el que está enfrente al ángulo alfa, es el cateto opuesto, ¿sí? Y por lo tanto, el otro es el cateto adyacente, ¿sí? Una vez que tenemos identificados cada uno de los lados y que identificamos cuáles son los datos que nosotros queremos y qué es lo que queremos calcular, ahí vamos a saber cuál de las tres razones vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos el ángulo y el lado C. El lado C es el cateto adyacente, ¿sí? Vamos a suponer que lo primero que nosotros queremos hacer es calcular el lado A, ¿sí? Lado A es el cateto opuesto. Nosotros tenemos como dato el ángulo y C, que es el adyacente. Y queremos calcular el opuesto, o sea, tenemos ángulo, tenemos cateto adyacente y queremos calcular cateto opuesto. ¿Cuál de estas tres relaciones, de estas tres razones trigonométricas, perdón, me relacionan? Cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Fíjense que es la tangente, ¿sí? La tangente me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. En cambio, el seno y el coseno tenemos la hipotenusa, que nosotros la hipotenusa por ahora no estamos queriendo decir nada. Por lo tanto, vamos a usar la tangente del ángulo, ¿sí? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para nuestro ejercicio, cateto opuesto es el valor de A, cateto adyacente es el valor de C, ¿sí? Entonces, empezamos a reemplazar la tangente de el ángulo alfa, la tangente de 56 grados va a ser igual al valor de A, que es lo que nosotros queremos calcular, dividido los 7 centímetros que tenemos de medida. En las cuentas le saco la unidad para que sea más sencillo. Después al final, acuérdense que al estar midiendo, ¿sí? Tenemos que agregar la unidad de medida. Con la calculadora averiguamos cuánto vale la tangente de 56. Yo ya lo tengo hecho, tangente de 56 me da 1,48. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1,48 es igual a sobre 7, ¿sí? Para averiguar A, ¿qué hacemos? Despejamos el 7 que está dividiendo, va a pasar multiplicando al 1,48. Si hacen 1,48 por 7, van a ver que eso les da 10,36. Como ya terminamos, ya podemos agregar 10,36 centímetros, que va a ser el valor de A, ¿sí? Y ahí estamos. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esto? Identificar los lados para saber cuál razón vamos a utilizar. Porque si nosotros utilizamos la razón trigonométrica equivocada, ¿sí? El cálculo que nos va a dar es el cálculo equivocado. Calculamos el valor de A. Vamos a tratar de calcular ahora el valor de B, ¿sí? Siempre que puedan, a la hora de calcular los lados y los ángulos de un triángulo, utilicen los datos originales, ¿sí? Entonces, nosotros ahora tenemos B, es la hipotenusa, y el lado original que nosotros teníamos, que era C, es el cateto adyacente. ¿Quién me relaciona cateto adyacente e hipotenusa? ¿Cuál de estas tres? Ya sabemos que la tangente no, porque la utilizamos acá.
Entonces, del seno y el coseno, ¿quién me relaciona cateto adyacente e hipotenusa? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la razón que nosotros tenemos que utilizar es el coseno. Nosotros vamos a tener el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es nuestro cateto adyacente? C. ¿Quién es nuestra hipotenusa? B. Coseno de, ya lo podemos poner el ángulo, en nuestro caso, coseno de 56 grados va a ser igual a C, que es 7, sobre el valor de B, coseno de 56 con la calculadora, yo ya lo hice, y da 0,559, es igual a 7 sobre B. ¿Sí? Y acá una diferencia importante con la primera parte del ejercicio que hicimos. Acá a la hora de despejar A, el 7 que estaba dividiendo pasa directamente multiplicando. Pero acá lo que está dividiendo es la incógnita, es el valor de B. Nosotros no lo podemos despejar directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a pasar B multiplicando al 0,559, ¿sí? B que estaba dividiendo lo paso multiplicando, y ahora que está en la parte del numerador, recién ahí la termino de despejar. ¿Qué hago? El 0,559 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo al 7. Si hacen esa cuenta, 7 sobre 559, van a ver que les da 12,522 centímetros. Ya tengo cuánto vale C, cuánto vale A, cuánto vale B. Y tengo el ángulo alfa. ¿Qué es lo único que nos faltaría para terminar de calcular todo en este triángulo? ¿Cuánto vale ese otro ángulo? ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular beta, vamos a hacerlo acá arriba, el cálculo de beta, ¿sí? Triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. Entonces, nosotros tenemos que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo de 90 grados me va a dar 180 grados. Despejo beta de acá, pues sabemos que alfa vale 56 grados. ¿Sí? Despejo beta, que me va a quedar 180 menos 90 menos los 56. ¿Sí? Beta me va a quedar 180 menos 90, me queda 90 grados menos 56. Beta me queda 34 grados. ¿Sí? Y una vez que calculamos el valor de beta, ya tenemos calculados todos los elementos de este triángulo. ¿Sí? Cómo calcular un lado, vimos cómo calcular el otro. Depende de dónde esté la incógnita, es cómo se despeja. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto, ya podemos resolver todo el triángulo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo calcular directamente un ángulo.